En esta sesión de aprendizaje vamos a estudiar un poco acerca de los ángulos de sentido amplio en la asignatura de Matemática 1 del Bachillerato Técnico Profesional. Se dice que un ángulo está en posición normal o estándar si su vértice coincide en el punto de origen del plano cartesiano y su lado inicial está en el eje X positivo. Observemos la siguiente imagen. Vemos que el ángulo θ tiene su lado inicial que coincide con el eje X positivo y el lado terminal que se encuentra en el primer cuadrante, es decir, en el espacio comprendido entre el eje X positivo y el eje Y positivo. Y observamos que el vértice del ángulo θ se encuentra en el punto de origen del plano cartesiano, es decir, en el par ordenado 0,0. Observamos la siguiente imagen donde aparece el ángulo θ siempre con el lado inicial en el eje X positivo y el lado terminal en el cuarto cuadrante, es decir, en el espacio comprendido entre el eje X positivo y el eje Y negativo. Recordemos que el plano cartesiano divide al plano en cuatro cuadrantes. Así tenemos el primer cuadrante en el eje X positivo y el eje Y positivo. El segundo cuadrante comprendido en el eje Y positivo y el eje X negativo. El tercer cuadrante que está comprendido en el espacio entre el eje X negativo y el eje Y negativo. Y el cuarto cuadrante comprendido en el eje Y negativo y en el eje X positivo. Ahora vamos a ver qué son los ángulos positivos. Un ángulo positivo está en esa posición o se dice que es positivo si se mide en el sentido contrario al que giran las manecillas del reloj. En esta ocasión se dice que está en sentido antihorario. Observemos la imagen. El ángulo θ tiene su lado inicial en el eje X positivo, pero está girando por la parte superior del plano cartesiano, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso se dice que es un ángulo positivo. Inicia en el eje X positivo y se extiende por la parte superior del plano cartesiano. En esta ocasión observamos que el lado terminal se encuentra en el primer cuadrante. Observamos el ángulo de 270 grados. Tiene su lado inicial en el eje X positivo y su lado terminal coincide con el eje Y negativo. Como hace su giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, es un ángulo positivo. ¿Qué es un ángulo negativo? Un ángulo negativo es el que mide en el sentido que giran las manecillas del reloj, es decir, aquel ángulo que gira en el sentido que gira el reloj. Veamos la siguiente imagen. Observamos siempre un ángulo θ donde tiene su lado inicial en el eje X positivo, pero se extiende por la parte inferior del plano cartesiano, es decir, está girando por la parte baja del eje X positivo. Por tanto, gira en el mismo sentido de las manecillas del reloj y su lado terminal se encuentra en el cuarto cuadrante. Como este ángulo θ gira en el sentido que giran las manecillas del reloj, por tanto es un ángulo negativo. Si observamos la imagen del ángulo negativo 270 grados, vemos que este ángulo inicia en el eje X positivo y gira en el sentido de las manecillas del reloj. Su lado terminal coincide con el eje Y positivo. Es el ángulo negativo 270 grados. Ángulo completo. Un ángulo es completo cuando su medida equivale a 360 grados, es decir, a una revolución completa. Tenemos aquí dos ángulos completos. El primer ejemplo es un ángulo de 360 grados. Es un ángulo positivo porque hace su gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, es un ángulo antihorario. Por eso es un ángulo positivo.
representa una revolución completa. En el segundo ejemplo, observamos que el ángulo inicia en el eje X positivo, pero hace su giro por la parte inferior del plano cartesiano. Es decir, su recorrido obedece al sentido de las manecillas del reloj hasta completar la revolución. Por eso, corresponde al ángulo negativo 360 grados. Es un ángulo negativo y el primero un ángulo positivo, ambos de 360 grados. Veamos el siguiente ejercicio. Encuentre ángulos correspondientes con el lado terminal del ángulo de 50 grados. Tenemos el ángulo de 50 grados positivo y se nos está solicitando que encontremos ángulos correspondientes con el lado terminal, es decir, con el lado OP. Recordemos que el ángulo completo corresponde a una revolución completa y mide 360 grados. Si nosotros tenemos un ángulo de 50 grados, al sumarle una revolución completa, es decir, 360 grados, obtenemos otro ángulo cuyo lado final va a coincidir con el lado terminal del ángulo de 50 grados. 50 grados más 360 grados nos da 410 grados. Entonces, el ángulo de 410 grados es un ángulo cuyo lado terminal también coincide con el lado del ángulo de 50 grados. Otro ejemplo puede ser sumar al ángulo de 50 grados 360 grados por 2, es decir, 2 veces 360 grados, que equivale a 2 revoluciones completas, es decir, 720 grados. Si tenemos 50 grados más 720 grados, nos da 770 grados. Entonces, el ángulo de 770 grados es un ángulo que equivale a 2 revoluciones completas, 50 grados más. Y vemos que sí, realmente, el lado terminal del ángulo de 770 grados coincide con el lado terminal del ángulo de 50 grados. Es así como tenemos un ángulo de 410 grados y otro ángulo de 770 grados. Otra forma de calcular: si al ángulo de 50 grados le sumamos 360 grados multiplicado por un valor negativo. Veamos, por negativo 1. Si multiplicamos 360 grados por negativo 1, equivale a una revolución, pero en el sentido que giran las manecillas del reloj, es decir, un ángulo de negativo 360 grados. Y al hacer la sumatoria de 50 grados, nos da un ángulo de negativo 310 grados. Y vemos que efectivamente el ángulo de negativo 310 grados, su lado terminal coincide con el lado terminal del ángulo de 50 grados. Asimismo, podemos hacer multiplicaciones de revoluciones con distintos valores enteros. Por ejemplo, tenemos aquí 360 grados por negativo 2, que equivale a 2 revoluciones negativas, es decir, al ángulo de negativo 720 grados. Hacemos el mismo análisis que el ejemplo anterior, le sumamos 50 grados y vemos que el lado resultante, el lado final del ángulo resultante, coincide con el lado final del ángulo de 50 grados. Y así tenemos la siguiente conclusión. En general, al lado terminal del ángulo corresponden los ángulos cuya medida sea el ángulo dado más 360 grados por un factor n, donde n es un número entero, es decir, puede ser un valor positivo o un valor negativo. Encuentre el cuadrante al que pertenecen los siguientes ángulos. En la siguiente figura tenemos un ángulo θ cuyo lado inicial coincide con el eje X positivo y su lado terminal se encuentra en el segundo cuadrante, es decir, en el espacio comprendido entre el eje Y positivo y el eje X negativo. Entonces concluimos que el ángulo θ se encuentra en el segundo cuadrante, puesto que tiene su lado terminal en ese cuadrante.
Si tenemos el ángulo de 1500 grados y queremos saber en qué cuadrante se encuentra, lo que hacemos es descomponer 1500 grados de la siguiente manera. Nos damos cuenta que 1500 grados comprende 4 revoluciones completas, es decir, multiplicamos 360 grados por 4, que eso equivale a 1440. Como es un ángulo de 1500 grados, sumamos 60 grados a 1440 y nos damos cuenta que el ángulo de 1500 grados está en el primer cuadrante, puesto que 4 revoluciones completas, al terminar la cuarta revolución, nos ubicamos en el eje X positivo, y al sumar 60 grados, quedamos siempre en lo que es el primer cuadrante. Si tenemos un ángulo de 2000 grados, hacemos el mismo análisis, descomponemos 2000 grados con 5 revoluciones completas, es decir, multiplicamos 360 grados por 5, que eso equivale a 1800 grados, y sumamos 90 grados por 2, que equivale a 180 grados más 20 grados. Y nos damos cuenta que vamos a tener un ángulo de 200 grados. Recordemos que la quinta revolución completa, al terminar la quinta revolución, nos encontramos en el eje X positivo. Y sumamos 200 grados, nos damos cuenta que el lado terminal se encuentra en el tercer cuadrante. Por tanto, el ángulo de 2000 grados se encuentra en el tercer cuadrante. Si tenemos el ángulo de negativo 1000 grados, hacemos el mismo análisis, descomponemos negativo 1000 multiplicando 360 por negativo 2. Recordemos que es un ángulo negativo. Entonces 1000 grados tiene 2 revoluciones completas y sumamos 90 grados por 3, que equivale a negativo 270 grados. Como es negativo 1000 grados, debemos sumar 360 por negativo 2, nos da negativo 720. Y al sumar 90 por negativo 3, negativo 270, nos da negativo 990. Luego deberíamos sumar 10 grados más para encontrar el ángulo de negativo 1000 grados. Y nos damos cuenta que el ángulo de negativo 1000 grados se encuentra en el segundo cuadrante. De la misma forma, si tenemos el ángulo de negativo 1500 grados, hacemos el mismo análisis. Negativo 1500 grados comprende 4 revoluciones completas, multiplicamos 360 por negativo 4 y sumamos 60 grados. Y nos damos cuenta que el ángulo de negativo 1500 está comprendido en el cuarto cuadrante. En síntesis, podemos decir que el ángulo positivo es aquel ángulo que está en posición estándar, cuyo lado inicial está en el eje X positivo y gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el ángulo negativo es aquel ángulo cuyo lado inicial está en el eje X positivo y su recorrido gira en el mismo sentido que giran las manecillas del reloj. Así tenemos ángulos positivos y ángulos negativos. Podemos concluir que al lado terminal del ángulo le corresponden todos los ángulos con la medida del ángulo más 360 grados multiplicado por un factor n, donde n es un número entero, es decir, puede ser un valor positivo o un valor negativo.